Pues estamos frente a un curso que va a hablar durante 8 sesiones sobre el derecho a vivir en familia. Y ese primer módulo se denomina el enfoque sobre el derecho a vivir en familia. Y yo introduje una cosa más, unas palabritas más que son introducción al tema, porque eso creo que vamos a hacer hoy. Introducir al tema para que los demás docentes puedan desarrollarlo a cabalidad. Un momentito. Este módulo se va a desarrollar en 3 momentos. Son 3 los temas que se me han encargado de desarrollar. Primero, una revisión histórica del concepto y tratamiento de la niñez. La segunda parte es cómo vemos la niñez hoy y el derecho de vivir en familia hoy. Y la tercera parte, muy importante, se refiere a la actitud que debe tener quienes trabajan con niños, niñas, adolescentes privados del medio familiar o en riesgo de perderlo, y el personal del CDGs. Lo primero es lo siguiente. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. Pero primero, ¿qué es la familia? ¿A cuál familia nos estamos refiriendo? Es bueno partir siempre de algún concepto que nos orienta en el tema a desarrollarse. Entonces, traje a ustedes 2 definiciones de familia. La primera es la siguiente. La familia es el grupo de personas unidas por parentesco, que puede conformarse por vínculos consanguíneos o por vínculos constituidos y reconocidos legal y socialmente, es decir, por matrimonio o por adopción. Lo que queda claro en esa definición, lo que hay que resaltar es que la familia está unida por un vínculo de parentesco. Parentesco que puede ser consanguíneo, pero puede ser también adquiridos a través y socialmente aceptados a través del matrimonio o de la adopción. Y una segunda definición de familia, que es familia vista como un elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Familia que tiene derecho a ser protegida por la sociedad y por el Estado, tal como queda reconocido en el artículo 62 de la Constitución Política del Estado y en los artículos 3, 4 y 5 del Código de Familias y del Proceso Familiar. Miren allí las 3 palabras fundamentales de esta definición, que son: familia es un elemento natural. ¿Por qué es un elemento natural? Porque responde a instintos y a sentimientos propios de la naturaleza humana. El ser humano tiene la tendencia a reunirse, tendencia gregaria. Se rige o debería regirse por el amor, por la comprensión, por el cariño, por la dedicación y también por la satisfacción del instinto sexual. Todo esto reunido conduce a que cuando se funda una familia, esta sea un elemento natural. Es universal porque estuvo presente en todas las épocas de la historia de la humanidad. La historia de la familia es la historia de la humanidad. En todos los estadios de la civilización, aún los más primitivos, siempre hubo alguna forma de organización familiar. Y es un elemento fundamental porque es la célula original de la vida social. Es en la familia donde el individuo se prepara para convivir en sociedad con éxito. Es esencial para el desarrollo psicológico y social del individuo. Esta es la familia
a la cual todas las niñas, todos los niños, todos los adolescentes tienen derecho. Pero la familia no hay solo un tipo de familia. Hay varios tipos de familia. La familia es una institución que se fue cambiando, que fue modificando a través de los tiempos. Pero siempre persiste como la unidad social más pequeña. O la unidad que debe tener capacidad para cuidar sus integrantes, orientarlos en un mundo de extensos cambios. Es el espacio, además, donde se protege a sus miembros y donde, especialmente a los niños, obviamente, y donde se les garantiza los derechos. Pero no hay una sola especie de familia. Y cuando estamos hablando de familia, tenemos que tener en cuenta cuáles son las diversas modalidades con que nos encontramos hoy en el mundo moderno. Primero, hablemos de las familias tradicionales, aquellas de siempre, aquellas que conocemos y consideramos las más importantes. Las familias tradicionales son aquellas donde hay un vínculo, una relación de parentesco en diferentes grados a través de un vínculo biológico. Ahí encontramos lo que se conoce como familia nuclear, que son el padre, la madre y los hijos, y la familia extensa o la familia extendida o familia ampliada, constituida por abuelos, tíos, primos, etc. Toda esta familia biológica. ¿Por qué? Porque está relacionada a través de un vínculo consanguíneo. Entonces ahí tenemos la nuclear, papá, mamá y hijos, y la extendida, ampliada o extensa. Tenemos dentro de la categoría de familias tradicionales la llamada familia matrimonial, que es la constituida por padre, madre, vinculadas por un nexo jurídico del matrimonio civil, y los hijos que nacen de esa unión legal. Esta es la familia más tradicional. Pero con el tiempo han surgido otras formas de familia que ameritan la misma protección por parte del Estado y tienen los mismos derechos. Estoy hablando de las familias no tradicionales, que fueron surgiendo con el tiempo, que son producto del cambio social. En estas familias no tradicionales encontramos la familia extramatrimonial. ¿Qué familia es esa? Es la familia configurada por padre, madre, unidos libre y voluntariamente con un proyecto de vida en común. Tienen un proyecto de vida en común, tienen hijos sin las formalidades legales para su legitimidad. Son familias como otra familia cualquiera. Luego tenemos las familias monoparentales, muy extendidas, por cierto, que son las familias que se integran de un solo progenitor. O la madre con sus hijos, que es lo más corriente, o el padre con sus hijos. Esta condición monoparental existe por separación, por viudez, por decisión de ser padre o madre solteros. Y esta igualmente es una familia. Tenemos otro tipo de familia, que es la familia compuesta. Familia en la cual existe padre, madre, hijos y algún miembro que solo tenga vínculo consanguíneo con uno de ellos. Luego, la familia ensamblada, que son dos familias monoparentales que se unen dando lugar a una nueva familia. Es aquella que tiene de una persona divorciada que tiene sus hijos, o una familia o una persona soltera que tiene sus hijos,
con otra persona divorciada o soltera que también tiene sus hijos y que se junta y a veces tiene hijos en común. Es aquello que conocemos como los tuyos, los míos y los nuestros, refiriéndose a los hijos. Y esto también es una familia. Tenemos también las familias homoparentales, conformadas por padres y madres del mismo sexo y sus hijos. Padres pueden ser 2 hombres y las madres 2 mujeres. Esas también son familias. Por eso es que yo estoy dando en la introducción a este tema esta configuración moderna de familias para que no creamos que la única familia es la familia tradicional. Luego, otro concepto muy importante para el público con cual comparto estas 2 horas es la idea de familia de origen y de familia sustituta. La familia de origen es el grupo social básico conformado por padres o cualquiera, por los padres o cualquiera de los padres, ascendientes, descendientes, parientes, colaterales. Es la familia entonces de origen que puede ser la nuclear y puede ser la extensa, extendida o ampliada. Y la familia sustituta, que es la constituida por personas no necesariamente vinculadas por parentesco, que acogen a niños, niñas, adolescentes por decisión judicial con carácter temporal o permanente, como el caso de la adopción, obligándose a cumplir los mismos deberes de los padres y de las madres. Esta familia sustituta se hace efectiva a través de la guarda, de la tutela o de la adopción. Nuestra legislación, pues, acoge esas 2 formas de familia. Luego, bueno, hasta aquí una pequeña introducción de lo que es la familia y de cuáles son los tipos de familia que existen hoy, que convivimos, con las cuales convivimos y que son familias y que debemos proteger. El segundo punto que quiero tratarles y que se me ha pedido es una visión histórica de la familia a través de los siglos. Entonces, en esta partecita, le vamos a hablarles de algunos antecedentes remotos de la familia, bien remotos, muchos años antes de Cristo, y luego nos vamos aproximando hasta llegar a los tiempos de hoy. Entonces, vamos a ver qué sucedía en tiempos más remotos. Antes de Cristo. Antes de Cristo tenemos las familias de Grecia, las familias de Esparta, la familia de Roma y luego llegamos a la familia cristiana, que eran los niños en esta familia. Entonces, en la Grecia antigua, los niños eran educados para servir a la república. Eran educados como ciudadanos. Imagínense ustedes esto. ¿Cuántos siglos han tenido que transcurrir hasta que en 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño, se haya vuelto a pensar en los niños como ciudadanos, es decir, como sujetos plenos de derechos exigibles? Entonces, la idea del niño como ciudadano nace de la propia Grecia, muchos siglos antes de Jesucristo. Eso se ha perdido en el tiempo, se ha perdido mucho en el tiempo, pero ahí está la semillita del niño como ciudadano, es decir, sujeto de derechos y de deberes. En la Esparta, que también en la misma época remota de Grecia, ahí había, Esparta era una ciudad, un estado-ciudad guerrero, que vivía para la guerra. Por lo tanto, cuando un niño, por ejemplo, nacía con defectos físicos, pues estaba dado, era permitido matar a este niño, desaparecer a este niño, porque él nunca sería apto para la guerra.
como no era apto para la guerra, los padres no tenían por qué dejarlo sobrevivir y ni gastar en su formación que era bélica. Por lo tanto, los niños en Esparta, en las familias espartanas, eran sometidos a severísima disciplina desde su edad más temprana para luego ser preparados para la guerra. Eran hijos de y para la guerra. En Roma, todos los que son abogados que me oyen, que son abogados y que estudiaron derecho romano, saben perfectamente que la institución civil más importante del derecho romano era la patria potestad, que llegó hasta nuestros tiempos evidentemente modificada, porque en Roma la patria potestad, es decir, el patrio poder, el poder es total de los padres varones sobre sus hijos, era absoluto. El padre desde el nacimiento podía decidir si aceptaba o no aceptaba este hijo. Y a partir de ahí era dueño y señor de su vida. Con el cristianismo esto cambia. Evidentemente tenemos esto, nos ha llegado a algunas instituciones romanas hasta nosotros, entre ellas la patria potestad, felizmente modificada. Pero esto comienza a modificarse con el cristianismo, cuando la paternidad deja de ser un derecho absoluto que los padres ejercían sobre sus hijos para convertirse en un deber, y un deber de asistencia y de protección. Y esto sí no se ha modificado. Se ha modificado la forma de ejercer esa protección y la forma de ejercer y de prestar asistencia. Pero hoy el niño es, además de sujeto de derechos, el padre tiene para con él deber de asistencia y de protección. Luego damos un salto histórico para llegar al siglo XVII. Y damos ese salto histórico porque el siglo XVII fue cuando el niño comenzó a verse el niño como un ser diferente del adulto. La infancia pasó a ser entendida como una fase importante en el desarrollo del ser humano, una etapa diferenciada de la vida adulta. Solamente en el siglo XVII. ¿Y cuál es el siglo XVII? El que va de 1600 a 1700, donde comienza a entenderse que la infancia era una etapa totalmente diferente de la adultez y que merecía una atención diferente. Y en el siglo XVII se observa en el ámbito de la familia dos ideas fundamentales. Una de ellas era la necesidad de vigilar, de cuidar y de protección moral para evitar la contaminación moral. Y luego el concepto de que los niños, niñas, adolescentes eran seres frágiles, criaturas de Dios que necesitaban de protección. Entonces van a ver ustedes que se va perfilando la idea de protección, de vigilancia, de asistencia, y van a ver que solamente ahora, muy cerca de nosotros, es que el niño es concebido como sujeto de derechos exigibles. Y entre estos derechos se encuentra el derecho a vivir en familia. Entonces, en esta época de 1600 a 1700, donde surgen las primeras escuelas, el niño antes era educado en su casa. Y al surgir las primeras escuelas, aparece una nueva forma de socialización de la infancia. Ya no es solo en la casa donde se socializan los niños, sino también en las escuelas. El siglo siguiente, el siglo XVIII, que es el que va de 1700 a 1800, también ha sido un siglo importante, porque este es el siglo donde comienza a hablarse de derechos humanos con la Revolución Francesa, que tiene como fecha el año 1789.
En 1789, con la Revolución Francesa, surge la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, en este siglo, al final del siglo, ¿no? Ven ustedes ya que en la segunda mitad avanzada del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, aparece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y con esa primera declaración de derechos humanos, evidentemente, eso cambia la relación entre los seres humanos, entre el ser humano y el Estado, y viene la idea del derecho para todos, produciéndose evidentemente un cambio en relación a los niños, pero en ninguna declaración de derechos en Europa en el siglo XVIII aparece la mención a los niños en particular. La primera vez que los niños son mencionados como sujetos de derechos humanos fue en la primera declaración americana de derechos humanos en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Y allí se encuentra claramente expresado que los niños deben ser protegidos. No hablan de derechos, pero ahí se puede extraer el derecho a la protección, ¿no? Deben ser protegidos y podría quejarse, y escuchen bien, y podría quejarse de la severidad y de los malos tratos que recibieran de los hijos y de otras autoridades. La palabra derecho no está mencionada, pero queda implícito, ¿no? Tiene derecho a ser protegido y tiene derecho a quejarse cuando sus padres lleguen a maltratarlo. Y así llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX se reduce de alguna manera la influencia del Estado en la vida familiar, pero aumenta por eso, como el Estado no tenía mucha vigilancia en el medio familiar, aumenta el poder paterno. El poder paterno para establecer relaciones familiares. El papá incluso, si consideraba bueno, podía privar de libertad a su hijo y entregarlo en manos del Estado para que el Estado lo corrigiera. Idea esa que duró bastante en el siglo XX, en el siglo pasado. ¿Cuántas madres y cuántos padres muy recientemente, hasta poquitos años atrás, ponían las manos en la cabeza y decían, no puedo con ese muchacho? Y voy para casa del juez y pido al juez que lo corrija. Y el juez lo corregía, ¿sabe? Lo internaba aunque no hubiese cometido ningún delito. Entonces, esta idea de que el padre podía entregarlo en manos del Estado para que lo corrigiera, duró hasta el siglo XX, como vamos a ver a continuación. Es la idea de que el Estado todopoderoso puede sustituir a los padres en la crianza de sus hijos. También en el siglo XIX aparece la Revolución Industrial y con ella entonces aparece la explotación infantil en las primeras en las fábricas, y entonces aparecen las primeras leyes de protección a la infancia en el aspecto laboral en Inglaterra. Y llegamos al siglo XX. El siglo XX es el siglo que va entre 1900 y el año 2000. O sea, ahí mismito, pues, cerquita de nosotros. Y en este siglo, el niño y sus derechos aparecen por primera vez en las legislaciones internacionales y en las legislaciones de los estados. Definitivamente aparece. Unas veces muy bien y otras veces no tan bien, pero aparece en la legislación. El niño y su protección aparecen allí. Y la forma de ver la infancia y la forma de tratar las niñas, niños y adolescentes tiene dos modelos. O sea, hay en el siglo XX dos formas de tratar las niñas, niños y adolescentes y de ver las relaciones familiares entre niñas, niños y adolescentes y sus padres, madres, guardadores, tutores, padres de adopción.
Una de ellas es el modelo tutelar o paradigma tutelar o doctrina de la situación irregular. Esta forma de ver al niño en el siglo XX comienza en 1919, como voy a explicar a continuación, y dura hasta 1989. Es decir, dura muchísimo, dura casi un siglo, esta forma de ver el niño. ¿Cuál era esta forma de ver el niño? Vamos a ver con más cuidado esto, pero con más detenimiento, pero desde ya les digo, durante todos estos años se consideraba el niño como objeto de protección. Y esto tiene sus consecuencias. De 1989 hacia esta parte, entonces hay una segunda forma de ver a la niñez y a la adolescencia, que se desprende del advento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta forma de ver al niño es considerarlo como sujeto pleno de derechos. Es decir, amigos y amigas, hace solo 30 años, 32, vamos para 33 años, solo esto es que consideramos los niños como sujetos plenos de derechos. Desde la más remota antigüedad, pasando por todos los siglos que lo sucedieron, hasta el siglo XX, hemos considerado el niño como objeto de severidad, de asistencia, de protección, de tutela, y no como sujeto pleno de derechos, que es como nosotros lo vemos hoy. Entonces, aquí voy a detenerme un poco más en el paradigma de la situación irregular, porque este paradigma ha tenido mucho impacto en las leyes y mucho impacto en la forma de ver a los niños. Espérese un momentico que aquí, y muchas formas de tratar a los niños en todos los ámbitos de su vida, desde la familia hasta las instituciones, en las cuales pues, están incluidas el CDGs y otros centros de acogida. Y insisto en esto, porque por más que haya cambiado las leyes, allí en las prácticas todavía hay resabios de esta doctrina que está superada desde hace 32 años. Entonces, este modo de ver a los niños, de considerar de la infancia y tratar a los niños, llamado doctrina de la situación irregular o modelo tutelar, nace oficialmente en Argentina en el año 1919 con la aprobación de una ley denominada Ley Agote. Según esa doctrina, se entiende por situación irregular aquella, escuchen bien, en que se encuentra un menor tanto cuanto ha incurrido en un hecho antisocial, como cuando se encuentra en un estado de peligro o cuando se encuentra en un estado de abandono material o moral o cuando padece déficit físico o mental. Están en situación irregular los menores que no reciben tratamiento, que no reciben educación y los cuidados que corresponden a sus individualidades. Vean bien que ahí hay palabras en rojo. Y esas palabras en rojo son definitivamente importantes. Es decir, ¿quiénes están en situación irregular? Los menores. La palabra menor era la que duró muchísimos años para caracterizar lo que hoy llamamos niñas, niños y adolescentes. Y hoy, en muchas partes, incluyendo en el ámbito judicial, todavía se oye la palabra menor. Palabra que ya no se usa hace 32 años en el ámbito del derecho de los niños. Entonces, los menores, y aquí van a ver ustedes en esa lámina mejor, ¿no? Esa definición pone de manifiesto quién eran los que estaban en situación irregular.
Eran los menores abandonados material y moralmente. Eran los menores que estaban en estado de peligro. O estaban ellos en situación de peligro o ponían a los demás en peligro. Eran los deficientes físicos, mentales y los infractores. Es decir, los que cometían delito. Cualquiera de ellos pudiera estar declarados en situación irregular, independientemente de que la situación en que se encontrara no fuera atribuible a su voluntad. Es decir, un menor abandonado materialmente y moralmente es culpable de su abandono. Un menor en estado de peligro es culpable de estar en estado de peligro. Un menor deficiente físico o mental era culpable de estar en esa situación. No, la respuesta evidente es que no es culpable de nada, pero ellos estaban en situación irregular, entiéndalo bien. Entonces, encima de que no recibían el tratamiento, la educación, la atención, el cuidado que les correspondía, se les declaraba en situación irregular. ¿Y cuáles eran las consecuencias de declarar en situación irregular? Quitarles la libertad y ponerles en un centro de acogida. Quiere decir que a los centros de acogida iban a los que estaban en situación irregular. Iban los menores incapaces, los menores pobres. Entonces la palabra menor en esta teoría, en esta doctrina, está asimilada a la pobreza, a la carencia. Entonces, durante toda la duración del año 1919 al año 1989, cuando vino la convención y cambió todo esto, entonces el menor, la infancia se dividía en dos subgrupos. Los menores y los niños. Los menores eran los carenciados. Eran aquellos niños que no tenían oportunidades. Son los niños que cometían delitos. Porque no gozaron como aquellos otros niños de los beneficios de tener una familia estructurada, de ser objeto de la debida protección, no estaban debidamente insertos en el sistema educación-escuela, no eran sujetos de los derechos que todas las constituciones garantizan a todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el universo infancia estaban claramente separados los menores y los niños. Los menores, los que no tenían nada. Los niños eran los que tenían familia, escuela y estabilidad. Comprenderán ustedes que eso no era justo, pero duró muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la característica esencial del paradigma o doctrina de la situación irregular? ¿Cuál es? Es que los niños no eran sujetos de derechos, sino objetos de tutela y protección por parte del Estado. Protección y tutela que se configuraba no en ningún otro beneficio, sino en la actuación del juez de menores. Ahora, lo grave de eso son sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que tiene declarar un niño, una niña, un adolescente, que en aquel momento se llamaban menores, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia? El hecho de que los menores sean objeto de tutela y protección, primera consecuencia, permitía al Estado intervenir muchas veces arbitrariamente en la vida del niño, sustituyendo a la familia en sus responsabilidades relativas a la crianza, cuidado, protección y desarrollo. Es decir, la familia era declarada incompetente, el muchacho declarado en situación irregular, se le quitaba el niño a la familia y el Estado asumía esa
responsabilidad de la crianza de los niños. ¿A dónde iban a parar esos menores? En los centros de acogida, obviamente. Por mandato judicial, sí señor, por mandato judicial, porque el niño fue declarado en situación irregular. Entonces, eso en el área que estamos conversando, en el área del derecho a la familia. Observen ustedes que esta doctrina negaba claramente el derecho a vivir en familia, porque cuando un Estado quiere realmente cumplir el derecho de un niño a vivir en familia, protege la familia para que lo pueda tener, atender y garantizar el derecho. No es sacando el derecho, el niño del seno familiar que resuelvo esto. El derecho a la familia se cumple cuando se da a la familia condiciones para que tenga este niño a través de políticas públicas y a través de programas especializados. El hecho de declarar el niño en situación irregular permitía al Estado disfrazar su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de los niños, tales como salud, educación, nutrición, etc. Entonces vean ustedes, y voy a leer la última parte de esta lámina, que el Estado desatendía su responsabilidad de garantizarles el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, civiles y culturales de los niños, y luego, en nombre de la defensa social, pues los declara en situación irregular y los recluía, viéndolos como un peligro social y no como una víctima de violación de sus derechos, que para aquel entonces no eran reconocidos. Eso que pasó hasta 1989. En el año 1989, entonces cambia la cosa y viene la Convención sobre los Derechos del Niño. Y esta es la segunda unidad de nuestra clase de hoy, que es el derecho a vivir en familia en el presente. ¿Qué es lo que tenemos en el presente y dónde aparece el presente que tenemos? Entonces, el derecho, lo que tenemos hoy, surge en 1989 con la promulgación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional de la mayor importancia. En el año 1959 fue promulgada una primera aproximación a los derechos del niño, que es la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Que ya hablaba de derechos del niño, que ya hablaba de interés superior del niño, pero no era de obligatorio cumplimiento para los estados. Solo en 1989 que la Convención de los Derechos del Niño, promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por unanimidad, todos los países aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño, es que hubo ahí una profunda ruptura de paradigma. Se declaró la muerte de la situación irregular que acabé de explicarles, sustituyéndola por la doctrina de la protección integral o paradigma de derechos humanos. La Convención fue un hito fundamental. La Convención fue una separación de aguas, un divisor de aguas. Hay un antes y un después de la Convención. ¿Por qué? Porque la Convención transforma lo que eran derechos, de lo que eran necesidades en derechos. ¿Y cuál es la diferencia entre necesidad y derecho? La diferencia entre necesidad y derecho es que las necesidades, si no se cumplen, no pasa nada. Pero los derechos sí. Los derechos, cuando son realmente derechos,
se prevén los canales para exigirlos. Entonces, antes de la convención, los niños tenían necesidad de protección que incluía protección en la salud, protección en la escuela, protección en los juegos, en el esparcimiento. Y si no se proveía a los niños de nada de eso, no pasaba nada, pero ahora pasa. Después de la convención pasa, porque cuando se habla de derechos, eso significa tener canales de exigibilidad. Entonces, entre los derechos del niño, ya verán ustedes en otras materias y otros módulos, están contemplados, evidentemente, el derecho a vivir en familia o el derecho en la familia. Por lo tanto, ese es un hecho exigible. No es una necesidad de familia, es derecho a la familia. Es decir, eso es exigible. Después de la convención cambió todo. Cambió las concepciones doctrinarias, cambiaron las leyes y cambiaron la forma de atender a los niños. Entonces ven ustedes aquí en la mitad de la lámina que después de la convención un cambio en las concepciones doctrinarias, en las concepciones jurídicas y en las estrategias fácticas. Todo hoy es diferente. Vivimos otro momento en lo que se conoce como los derechos del niño. Entonces el paradigma o doctrina de la protección integral o paradigma de derechos humanos rompe oficialmente, porque insisto, hay muchos resabios prácticos en la práctica de la doctrina de la situación irregular, pero rompe con esa doctrina, replantea la forma de ver a los niños, representa un nuevo paradigma que una forma de ver a los niños, es decir, obliga a repensar profundamente el sentido de las legislaciones para la infancia. Después del año 1989, en todo el mundo cambiaron sus leyes para adaptarla a los mandatos de la convención. Bolivia lo hizo 3 veces, intentó 3 veces. Intentó en 1992 con el Código del Menor, lo intentó en 1999 con el Código niño, niña y adolescente. Ninguna de las 2 veces fue afortunado y luego en 2014 repensó totalmente su legislación sobre la infancia y finalmente ha logrado adecuar la legislación nacional a los mandatos de la nueva doctrina de la protección integral. Entonces, es una ley para todos, para todas las niñas, niños y adolescentes que viven en el país. No solo para los menores. No es una ley para pobres. Es una ley para todos los niños del país. No es para los menores, que son los, entre comillas, que son los considerados los incapaces, los pobres, los menoscabados. No. Ahora bien, esta nueva doctrina, ¿no?, tiene como punto central que... Espera un momentico que aquí se me fue. Ok. El punto central de esa nueva doctrina es que el reconocimiento, todos los niños, niñas, adolescentes son sujetos plenos de derechos. Todos, niñas, adolescentes, sin discriminación alguna, son sujetos plenos de derechos, cuyo respeto el Estado, la familia y la sociedad deben garantizar. Es decir, se pasa de la consideración de un menor como objeto de compasión o represión por parte del Estado a la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Pero, eso sí, con la concepción y previsión de los canales idóneos para hacerlos exigibles. Y la doctrina de la protección integral distribuye la responsabilidad de proteger a la familia, no al juez de menores. No. El juez de menores ya no es, ni se llama juez de menores, ¿no? En todas partes del mundo ya no existen
juez de menores. Son jueces de la infancia y juventud, son jueces especializados en materia de niñez y adolescencia. Hay muchos nombres, pero juez de menor no hay ni uno más en el mundo, ¿no? No es el juez de menor el que protege a los niños, es el Estado a través de políticas y programas idóneos. Es la familia que es la principal garante de sus derechos y es la sociedad. Estos son los actores de la protección. Cuando esos actores no cumplen con su rol, son ellos los que están en situación irregular. No son los niños, niñas, adolescentes que se encuentran en situación irregular, sino los adultos que no cumplen con su obligación de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta doctrina, la Convención y la doctrina de la protección integral, tiene como eje 4 principios fundamentales. Y voy a pasearlos rápidamente porque necesito que los tengan presentes a la hora de entrar en la tercera parte de nuestra clase, que son la postura, los valores y los principios, ¿no?, que subyacen en la conducta ética de los quienes trabajan con niñas, niños y adolescentes, bien sea estén en el CDGES o bien sea estén en los centros de acogida públicos, privados o mixtos. Estos son los principios, amigos, desde ya entiéndanlo como principios fundamentales de su conducta. Los principios son la base de la conducta, de la actuación de todos aquellos que trabajan con niños, niñas y adolescentes en CDGES o en los centros de acogida. Los 4 principios de la convención son 4. La no discriminación, el interés superior del niño, la prioridad absoluta y la participación y corresponsabilidad. ¿Qué es el principio de la no discriminación y dónde se encuentra consagrado? En el artículo 2 de la convención, la CDN en la convención, en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, plurinacional, el artículo 1 de la Ley 603, que es el Código de las Familias del proceso familiar, luego el artículo 12C de la Ley 548, que es el Código Niña, Niño y Adolescente. En todos estos artículos y en todos estos instrumentos legales está consagrado el principio de la no discriminación. Y este es uno de los principios que orientan la acción de ustedes. Este principio significa que para negar o conceder derechos no se debe hacer distinción alguna, utilizando como fundamento la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o representantes legales. Este es un principio básico de los derechos humanos que están consagrados en muchísimos instrumentos internacionales y están concretados en nuestra legislación nacional también. El segundo principio es el principio del interés superior del niño. Este es el principio clave de la convención y es el principio clave para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y es un principio que uno de los principios más importantes que orientan la conducta de todos quienes trabajamos con niños, ¿no? Desde los legisladores hasta el último de los servidores públicos. Este principio está reconocido en el artículo 3 de la CDN, de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 60 de la Constitución. Ese artículo, ese está en la Constitución, sí, eso está en la Constitución, en el artículo 60. Luego está consagrado también en el artículo 6 de la Ley 603, que insisto, el Código de las Familias, y en el artículo 12
del artículo 548. ¿Qué es el interés superior del niño? El interés superior, mira, un momentico, yo veo aquí que una persona está levantando la mano y vamos a decirles que tenemos al final un espacio propio para la participación de ustedes, ¿sí? Yo tengo hasta las 8, el programa que me pasaron, yo tengo hasta las 8 para dar clases, para dictar mi contenido y luego de 8 a 8:30 tengo media hora para que ustedes puedan, para que podamos conversar. Si yo puedo terminar un poquito antes para que conversemos más, mejor, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos y si tenemos tiempo para más intervenciones, más de media hora, estaré encantada porque es la parte de las clases que más me gusta. Es la parte del conversatorio que debe haber siempre cuando concluye un módulo. Entonces, déjame volver al interés superior del niño. El interés superior del niño es el principio clave de la actuación de ustedes. ¿Y qué es el interés superior del niño? Esa es la respuesta. Si te preguntan, ¿qué es el interés superior del niño? La respuesta es la siguiente. Es toda solución que favorezca el desarrollo físico, espiritual, psicológico y social del niño para asegurar su desarrollo integral, así como para asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Es decir, ustedes en el ejercicio de su mandato allí cuando estén tratando a un niño, en cualquier situación que tengan que decidir entre dos soluciones igualmente legítimas, usted debe hacerse la pregunta, ¿cuál de estas soluciones que tengo enfrente favorece más y mejor el desarrollo físico, espiritual, psicológico y social de este niño? ¿Cuál es la solución que mejor asegurará su desarrollo integral? ¿Cuál es la solución de esas 2 o 3 que tengo aquí planteadas que contribuye más al disfrute pleno y efectivo de sus derechos? Y ahí encontrarán la mejor solución para el niño. Ahí habrán llegado al interés superior del niño. Evidentemente, ese es un punto bien importante, ¿no? Es clave, pero eso merita un curso en particular, mis queridos, ¿no? El interés superior del niño, conocer y saber del interés superior del niño, amerita un curso en particular que no me alcanza hoy con estas 2 horas que me dieron para tantas cosas que me pidieron hablarles. Pero quiero dejarles claro que es el principio esencial para la toma de decisiones que afecten la vida del niño. Y para la aplicación de cualquier ley, pensar y decidir en cada situación concreta lo que es mejor para el niño, resta discrecionalidad a la acción de los adultos. Porque lo mejor para el niño, el mayor interés del niño, no es lo que nosotros consideramos que es lo cierto y lo mejor de acuerdo a nuestras perspectivas, a nuestra cultura, a nuestros traumas personales, a nuestra opinión personal. El interés superior del niño no es aquello que el niño cree que es mejor para sí mismo. El mejor interés del niño es aquello que más garantice su desarrollo integral, que más favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico y social. Es aquello que más contribuya para su desarrollo integral. Y es aquello que más contribuya para la garantía de sus derechos. El artículo 12 de nuestro código nos dice claramente qué debe hacerse para decidir en una situación concreta lo que es el mejor interés del niño. Y lo primero que nuestro código pide es oír la opinión del niño, ¿no? Del niño y de sus padres representantes, oír la opinión del niño.
y considerarlo como una persona en desarrollo. Porque lo que es bueno para un niño de 6 años no es bueno para un niño para adolescente de 17. Lo que es mejor para un niño de la ciudad no es lo mejor para un niño del campo. Lo que es mejor para un niño no es lo mismo que mejor para una niña. Así que los parámetros están dados y evidentemente cualquier día podremos tener la oportunidad de hablar específicamente sobre el interés superior del niño, pero eso no es tema para 2 horas, sino tema para 12 horas. Luego, el otro principio que está en la Constitución, está en el artículo 4 de la Convención, artículo 60 de la Constitución, artículo 12. El artículo 12 del Código de la Ley 548 es el artículo de los principios, ¿no? Y ahí están todos los principios. Están los 4 de la Convención y están otros que el legislador consideró idóneos y que realmente son idóneos para garantizar derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el principio de la prioridad absoluta es un principio que nos obliga a atender prioritariamente. ¿Qué quiere decir prioritariamente? Antes que nada y antes que a nadie, las necesidades y derechos básicos de los niños. Dice nuestra Constitución y dice nuestra Ley 548 que los niños, niñas y adolescentes tendrán primacía en recibir atención y socorro en cualquier circunstancia, precedencia en la atención de los servicios públicos, preferencia en la formulación de las políticas públicas, prioridad en el destino de los recursos públicos. Es decir, el niño está primero que cualquier otro adulto. Los derechos del niño son prioritarios, de prioritaria atención. Pero eso que lo dice, pues eso lo dice la Constitución. Eso lo dice la Ley 548, eso lo dice la Convención. Y este es un reto que todavía está estamos todavía en deuda con él. Luego tenemos el principio de la participación o principio de la corresponsabilidad. Este principio se encuentra en el artículo 5 de la Convención, en el artículo 8 y 12, 8 y 12, 2 veces en la Ley 548 y en el artículo 60 de la Constitución también. ¿Qué significa? Significa que la trilogía familia, comunidad o sociedad y Estado, es decir, la sociedad en su conjunto, es corresponsable de garantizar a los niños sus derechos. No es solo el Estado, la familia también. Significa que los niños tienen voz y tienen voto, que poseen una creativa visión del mundo, que tienen derecho a expresarlas, que pueden aportar y que además tienen el derecho de expresar y ser escuchados. Esa es la participación. Entonces, participación y corresponsabilidad. Todos participan y son corresponsables de la garantía de los derechos del niño y el niño mismo participa, ¿no? Es un protagonista de su vida y puede opinar y puede aportar, puede expresar su opinión y tiene derecho a ser escuchados. Ahora, caemos en la familia, ¿no? La familia está en sobre todo en los artículos, perdón, un momento, voy a poner todo aquí. La familia es corresponsable, conforme está escrito en el artículo 8, el artículo 12 del Código, la familia es corresponsable de forma prioritaria, inmediata e indeclinable. Estas son las 3 palabras del Código. La familia es responsable de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños y a los adolescentes el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías.
Prioritaria, ¿por qué? Porque el niño no nace en el Estado. El niño nace en la familia. Inmediata, porque estos son los primeros garantes. Y indeclinable, porque yo no puedo tener hijos por allí y entregarlos al Estado a ver qué hace con ellos. Y si así procede la familia, esa familia merita una mayor protección a través de políticas públicas y a través de programas públicos para que se haga responsable de sus niños. La familia no es una simple beneficiaria del Estado. La familia es garante de los derechos de sus hijos. La familia es constructora de la protección y a eso tenemos que llegar. Pero no llegamos quitando los hijos y internándolos de sus padres, internándolos en los centros de acogida. Nosotros llegamos ahí cumpliendo los mandatos de la ley, cumpliendo los mandatos de la Constitución, cumpliendo los mandatos de la ley 603, que dice cuáles son los derechos que tiene la familia y cómo hay que garantizarlo para que ellos puedan hacerse responsables de sus hijos. Entonces, la familia tiene el privilegio. Se privilegia la familia como medio natural y primario, donde se garantiza el desarrollo y la protección del niño y del adolescente. Los padres son, y está en rojo, los primeros y principales responsables de cuidarlos y educarlos. El Estado brindará asistencia apropiada a la familia para que pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad. Yo les agradezco y les ruego que lean el artículo 8 y el artículo 12 de la Constitución y el artículo 62 de la Constitución. Eso está escrito ahí, no estoy inventando nada. Eso es lo que hay. Este es el mandato. Entonces, el rol fundamental de la familia implica que cuáles son las consecuencias de considerar el rol fundamental de la familia. Que el Estado no intervendrá separando al niño de la familia y que para protegerlo, entre comillas. El Estado protege la familia cuando fortalece esta familia para que ella cumpla su rol. Significa que ante cualquier circunstancia se tomará en cuenta primero la familia nuclear y la familia extendida. Y por eso les di la introducción sobre los tipos de familia. Implica también que solo excepcionalmente se aplicarán medidas como la colocación en hogares sustitutos, adopción y por último, la colocación en instituciones. Yo no voy a insistir mucho en esto porque ustedes tienen, yo tengo aquí la estructura de este curso especializado sobre el derecho a vivir en familia y sé que en el próximo módulo ustedes van a ver el fundamento jurídico del derecho a vivir en familia. Recuerden que ese es estrictamente un rol, una clase introductoria, ¿no? Que me piden que les explique qué fue antes y qué es ahora. Y esto es lo que hay ahora. Evidentemente, su próximo docente les va a explicar a profundidad esto que les digo aquí, que el derecho a la familia tiene un marco jurídico esencial. El legislador internacional y nacional, pues, ha tenido el buen cuidado de explicarnos jurídicamente en qué consiste el derecho a la familia. No es materia de mi módulo, pero quiero decirles que tenemos un marco jurídico internacional sobre este punto. Solo les voy a adelantar, porque estoy segura que su docente lo va a desarrollar. Desde el punto de vista internacional, tenemos dos grandes instrumentos jurídicos. Uno es la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención, pues, desde el preámbulo de la Convención,
está el reconocimiento de la familia como el medio fundamental para la garantía de los derechos del niño. El medio prioritario donde el niño debe crecer. Y durante 5 o 6 artículos más, que estoy segura, su docente le va a explicar, está el derecho a vivir en familia. Y dice claramente que el Estado no intervendrá sacando al niño del medio familiar, sino apoyando a la familia para que ella pueda ejercer su rol. Y en caso de que esto sea absolutamente imposible, entonces tenemos aquí otro instrumento jurídico internacional, que son las directrices de las Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado de los niños. Mira la diferencia de las dos palabras. Uno es una convención. La Convención sobre los Derechos del Niño es un instrumento jurídico internacional de obligatorio cumplimiento para los países signatarios, que es el caso de Bolivia. Bolivia firmó la convención, la ratificó aquí, ¿no? En el año 1990, y a partir de ese día es ley nacional. Y entonces luego ha adaptado su ley nacional a los mandatos de la convención y estamos en paz. Las directrices, ahora falta cumplirlas, pero las directrices de las Naciones Unidas son directrices, no es convención, es otra naturaleza jurídica. Las directrices son de las Naciones Unidas, como las reglas, no son de obligatorio cumplimiento para los estados. Es un apoyo, es una orientación para los estados. Esas solo generan obligaciones morales para los estados. Pero ese es un documento formidable que estoy segura se los van a explicar a cabalidad, porque esta directrices de las Naciones Unidas para las modalidades alternativas se refiere a lo que ustedes hacen, ¿no? Que es prevenir que sea necesario el internamiento, el acogimiento, y luego, si es necesario, no hay forma, ¿qué hacer allí? Es un instrumento jurídico de la mayor importancia. Y el marco jurídico nacional, tenemos la Constitución Política del Estado, que ya les expliqué y ya hablé 3 o 4 veces sobre, que tiene la Constitución Política del Estado, en el artículo 60, consagra todos los preceptos de la Convención. Y luego el Código de Familias y del Proceso Familiar, que es la Ley 603, que es donde encuentran ustedes la obligación del Estado de proteger a las familias para que ellas a su vez protejan a sus niños. Luego está el Código Niña, Niño, Adolescente y su reglamento, y luego la Ley 1168, que es la Ley de Abreviación Procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes. Solo eso les voy a explicar. Solo lo estoy mencionando porque consideré que es necesario que ustedes no vayan para la casa con la angustia de la ley. ¿Qué pasa con la ley? No, la ley es objeto de otro módulo, ¿no? El contenido que me pidieron no incluye la ley, o obviamente no incluye la ley. Pero no, nada me impide, si quieren hacer alguna pregunta sobre esto en la legislación, les pueda contestar. La unidad temática número 3 es realmente importantísima de aquí, de este módulo, porque habla de valores, habla de postura, habla de principios del servidor público para asegurar el derecho a vivir en familia. Es la parte ética del módulo, ¿no? Que consideré muy interesante que lo hayan incluido, porque es un momento para la reflexión de nuestra propia conducta. Entonces, aquí nos hablan de valores, de posturas y de principios del servidor público. Entonces, vamos primero a los valores. Aquí los valores, para mí, fundamentales de la conducta de cualquier ser humano y de cualquier servidor público, y en particular del servidor público que está trabajando con derechos del niño, es la probidad, es honestidad. No es solo la honestidad de no apropiarse del ajeno, ¿no? Es la honestidad, la probidad de la propia conducta en cuanto a su proceder,
No es solo que no se apropie de los dineros públicos. La honestidad es una honestidad personal, una coherencia personal entre lo que yo pienso y lo que yo hago. Hay la preocupación de formarme cada día mejor para que pueda ejercer bien mi profesión. Es decir, aquí la piratería está prohibida. Es decir, yo cuando estoy haciendo algo, tengo que hacer algo con conciencia, con honestidad profesional. Si yo no sé, procuro saber, procuro estudiar. Entonces procuro hacer lo que están haciendo ahora, instalarse frente a un aparato y durante 8 sesiones escuchar, abrirse al conocimiento, hacerlo con seriedad, no solo para que le den un diplomita. Y eso hace parte de la probidad, la honestidad profesional. Luego la lealtad con su propia función y lealtad con las personas que trabajan, que están a las cuales están obligados a proteger y a garantizar sus derechos. La empatía no es simpatía, es empatía, es decir, saberse poner en el lugar del otro. Cuando reciba una madre, a un padre, ustedes oigan con empatía, procuren ponerse en el lugar. Y sobre todo con el niño que tiene delante. Hay que ser empático con el niño, no solo tener los instrumentos, las herramientas propias de su profesión. Hay que entender que están hablando con una persona en desarrollo. Y si están además en un centro de acogida, que están sumamente angustiados, esa situación es altamente angustiante. Póngase en lugar de los niños a la hora de tomar decisiones. No les prohíban cosas en aras de la disciplina, porque aquí tiene que haber disciplina. Pero, señor, usted nunca fue niño. Usted nunca corrió por un pasillo y le pegó un grito. Entonces hay que saber ponerse en lugar de los niños. Luego, la ausencia de arbitrariedad y ausencia y abuso de facultades, ¿no? Es el poder lineal, es el poder vertical que uno tiene la tendencia de ejercer. Un poder de arriba hacia abajo, ¿no? El niño chiquitico allá y no fastidie, ¿no? Entonces, esos son la tolerancia, ¿no? La tolerancia es la virtud. Entonces, esos valores son propios de todo ser humano y en todas las circunstancias, hay que ejercerlos en todas las circunstancias donde uno va, ¿no? Pero máxime cuando uno trabaja con niñas, niños y adolescentes. Y ahora viene la postura. Ay, la postura, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura frente al derecho a vivir en familia? ¿Cuál es nuestra postura frente a los niños que nos tocan atender? O sobre los cuales nos toca decidir. Porque hay mucha gente del CDG que no tiene el niño enfrente, pero están en cargos importantísimos para cuyo ejercicio es necesario tener esta postura aquí, sin la cual no van a hacer un buen trabajo jamás. Entonces, lo primero que tiene que hacer es creer, pero de verdad, no es de la boca para afuera. Porque está muy de moda hablar sobre los derechos del niño, pero eso hay que creer que la niña, el niño y adolescente son sujetos de derechos exigibles. Porque la historia de los derechos del niño causa mucha incomodidad al adulto, especialmente cuando el adulto lo tiene ahí todos los días. Es un niño creado como un ciudadano, porque lo que tengo delante es un ciudadano que aunque no pueda votar, aunque no pueda comprar un terreno, tiene derechos humanos que se puede exigir. Hay que creer en eso, aunque esto nos cause fastidio, porque cuando usted cree en los derechos del niño, hay que darles explicaciones. No es cállese ahí, muchacho, no, eso no, eso es
antagónico a lo que es el derecho del niño. Hay que oírlos, hay que dejarlos expresar su opinión, hay que escuchar lo que están pidiendo, hay que renunciar al autoritarismo para poder creer en los derechos exigibles. Hay que realmente creer, porque no es fácil como adultos renunciar a nuestra postura de dueños del poder, que se llama el adultocentrismo, ¿no? Entonces, creer en esto. Luego, tener la disposición para garantizar esos derechos, para contribuir con la garantía de esos derechos y principalmente el derecho a vivir en familia, mi amigo, porque está creando, está teniendo, tú tienes contigo niños privados de un derecho esencial que es de vivir en familia, mi amigo. Entonces, tienes que abrirte a la posibilidad de garantizar ese derecho, desprendiéndose de este niño y favoreciendo a la familia para que lo pueda tener. Luego, disposición para revisar su actuación, la autocrítica. Revisen su actuación y ábranse a los cambios. Ábranse a los cambios. En los centros de convivencia, los centros de acogimiento, hay muchas acciones, porque he visitado muchos, he hecho incluso una, no voy a llamar eso protocolo, porque es más que un modelo de atención, y lo hice para el Beni, de atención en un hogar del Beni. Y ahí, y en ese hogar y en muchos otros, hemos visto que hay cosas que son consuetudinarias, ¿no? Que lo hacemos, bueno, porque lo hacemos, pues. Y que en lugar de contribuir a que los hijos gocen del derecho a vivir en familia, lo impide. Hay que revisar esto. Hay que actuar en favor del mejor interés del niño. Y el mejor interés del niño, señores, es vivir con su familia. O una familia de origen, una familia sustituta. Luego, creer, y eso es fundamental. Creer en la familia y en sus potencialidades. Esta es una postura fundamental. Creer en la familia, en su potencialidad para tener a su hijo. Y sobre eso voy a abundar un poquito más. Y aquí les puse un óvalo, una reflexión que considero muy importante. Que la mejor forma de garantizar el derecho a la familia desde los centros de acogida es hacer todo lo que esté a su alcance para propiciar la reintegración familiar. Definitivo. No hay otra forma, pues. Esta es la forma. Poner todo lo que esté en su alcance para que el niño vuelva a vivir en su familia. Ahora, es fundamental tener la actitud anterior que le dije aquí. Creer en la familia y en sus potencialidades. La reintegración familiar no es sencilla, es un proceso. Y eso vamos a hablar ahora. Es decir, si el programa donde está inserto el niño aspira a contribuir, y aquí voy a leer todo, contribuir para la reinserción familiar de un niño, una niña, un adolescente institucionalizado, debe tener en cuenta varias premisas esenciales. Es necesario creer en la familia. Es necesario luchar por desinstalar una racionalidad que está anclada culturalmente hace mucho tiempo. La demonización de la familia, la declaratoria de su incapacidad para cuidar a sus niños. Esto se concreta en la creencia de que la familia no puede criarlos. No, la mamá no quiere, el papá no quiere atender, no quiere responsabilizarse por ellos, y que la respuesta frente a esta incapacidad supuesta de la familia es la institucionalización. Señores,
lo contrario de familia es institución. Los que tienen la institución, los niños que están en la institución están privados del medio familiar. Y si yo parto del supuesto de que la familia no puede, de que la familia no quiere, la familia puede ni saber, pero hay que instruirlos para que tengan sus hijos. Entonces, no estoy haciendo nada. Entonces, lo mejor es tenerlos en los centros, ahí están mejor cuidados, ahí están mejor protegidos, mucho mejor protegidos con su mamá, mucho mejor protegidos con su papá, mucho mejor protegidos con su abuelita. Es la demonización de la familia. Hay que comenzar por cambiar esta actitud. Y esta es una postura. Debe tenerse en cuenta que la familia necesita apoyo para cumplir su cometido. Y el Estado tiene que revisar las estrategias institucionales para promover este reencuentro familiar. Quiere decir, el Estado se queja de que hay 8,000 niños institucionalizados, 6,000 niños institucionalizados. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo en políticas públicas y en programas específicos para que esa familia pueda asumir este rol? Es una cuestión de postura. Hay que creer, tener confianza en la capacidad de los grupos familiares con los cuales se trabaja. Si la intervención parte de la desconfianza o se ejerce mediante prácticas o juicios que subestimen o descalifiquen la familia, lo que resulta es lo contrario de lo que se está planteando aquí, que es la garantía del derecho a vivir en familia, sea la suya de origen, sea una sustituta, en modalidad de guardia o de adopción. Las estrategias utilizadas, y eso es fundamental, si las estrategias utilizadas, oigan bien, para la reinserción familiar, hacen parte de un proceso, de una cosa que va poco a poco, es por etapas, no es mañana, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, esta es una intervención paulatina, con un plan que van produciendo resultados poco a poco, que cambian actitudes, que cambian valores, que tienen impacto positivo sobre las relaciones intrafamiliares. Son procesos lentos, son procesos costosos, son procesos difíciles de promover. Señores, esas familias desgregadas tienen heridas, tienen situaciones muy delicadas. Eso no funciona como intervenciones temporales, con parches. El proceso de reintegración familiar es costoso, es lento, es paulatino, es decepcionante, es frustrante a veces, pero nosotros, ustedes, los funcionarios, son los que tienen que ver cómo proceder. Hay procedimiento, hay planes, hay forma de acometer este proceso para garantizar los cambios, que sean cambios sostenibles y que evidentemente no generen dependencia para el resto de la vida, ¿no? Entonces, lo que quiero significar aquí, que la postura no es solo una postura de las personas que trabajan directamente con los niños. No es una postura estrictamente del CDGs. No es una postura estrictamente de la gente que también es una postura, ¿no? Es la que estoy diciendo, para ustedes es sumamente valedera. Pero hay otras autoridades mezcladas en esto. Y eso es lo que voy a explicarles ahora. Es decir, se ha denunciado como causante de la ruptura familiar, del abandono y consecuente institucionalización de las niñas, niños y adolescentes a la pobreza, a la violencia en el hogar, al bajo nivel educativo de los padres, todo lo cual se resume en la exclusión y vulneración social.
Eso es cierto. Estas son las causas, ya sabemos. Ahora, ¿cómo los procesos de reintegración familiar debe hacer para superar la pobreza? Pero es que no está en manos de la gente del CDGs. La superación de la pobreza no está en manos de las instituciones que tienen los niños, los centros de acogida. Son otras las autoridades públicas que están comprometidas en la erradicación de este problema, en la superación de la pobreza. Es necesario políticas públicas y programas asistenciales, porque son asistenciales. No solo de entregando plata, no. Programas de apoyo intrafamiliar, programas estructurados, sinceros. Porque si no, no tiene ningún sentido. Porque lo que todo el programa de este curso virtual está centrado allí, está centrado en la actuación, en la mejor actuación, y eso es muy loable. Y si no fuera loable, yo no estuviera aquí. Estoy convencida de que es un curso excelente, pero está centrado en esto, en el CDGs y en el centro de acogida. Pero los CDGs y el centro de acogida son también vulnerables, porque poco o nada se está haciendo para intervenir estos problemas estructurales que son los causantes de la violación del derecho a vivir en familia. Entonces pido una postura por parte de otro tipo de autoridad pública que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, que tiene que ver con programas asistenciales para la atención de las familias carentes, que tenga que ver con programas de apoyo y orientación hacia dónde derivar el núcleo familiar para mejorar las relaciones y para estimular la reinserción, programas de colocación familiar, programas de familias sustitutas y otros programas que ayuden a que ese problema se resuelva. Estoy hablando de una postura institucional para la solución de problemas estructurales, lo cual para nada, ¿no?, impide que hablemos, y como ya hablamos, de la postura que tiene que tener el funcionario, y voy a repetir la postura que tiene que tener el funcionario, que es creer en que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos exigibles, tener la disposición para contribuir para la garantía de sus derechos, disposición para revisar su actuación, para mejorarla, para abrirse a los cambios, y disposición y creer que la familia es sus potencialidades. Pero la creencia que tú tienes aquí tiene que estar respaldada por programas oficiales de mejoramiento de las familias. Y luego viene entonces, me pidieron que les hablara de valores, de postura y de principios. Entonces, los principios yo creo que son de 3 categorías, ¿no? El primer principio son los principios fundamentales. Los 4 principios que están en la Convención, que están en la Constitución y que están en el Código. Esos 4 principios fundamentales ya sabemos que son la no discriminación, prioridad absoluta, interés superior del niño y corresponsabilidad. Los principios del Código, del artículo 12, son estos mismos, estos 4, algunos más. Por ejemplo, aquí tengo el Código. Además de los 4 que acabamos de mencionar, que están aquí, interés superior, prioridad absoluta, igualdad, no discriminación. El Código tiene además equidad de género, diversidad cultural, desarrollo integral, y tiene el rol fundamental de la familia. El rol fundamental de la familia, amigos, es un principio del Código que está en el artículo 12, letra I. Y me permito leerles lo que está escrito aquí. Principio por el cual se reconoce el rol fundamental irrenunciable de la familia como medio natural para la garantía y protección integral de las niñas, niños y adolescentes. Y su papel primario y preponderante. Miren las palabras que les había puesto en la lámina, son estas.
rol fundamental, irrenunciable, papel primario, papel preponderante en la educación y formación de los niños. Aquí viene, el Estado en todos sus niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. Entonces, lo que les acabo de decir de lo estructural. Estamos formando mejores servidores, pero los mejores servidores tienen que tener el apoyo de otras autoridades del Estado que coadyuven a que la familia pueda ejercer este rol que le asignan la Convención, la Constitución y la ley. Y luego tenemos, por último, los principios operativos, ¿no? Los principios son importantísimos, obviamente. Los principios fundamentales, los principios del código, los principios operativos. ¿Por qué? Porque ellos son la base para la actuación de lo que sostiene la actuación de los servidores. Y a estos principios se debe acudir cada vez que haya dudas sobre su proceder. No hay duda que los principios son de la mayor importancia. Yo voy a concluir entonces insistiendo. Su actuación tiene como principios, como fundamentos, los principios de la Convención, los principios del Código y ahora una breve pasada en los principios operativos. Operativos en el sentido de que esos principios que les digo ahora deben sostener, ¿no?, la actuación diaria de ustedes. Lo primero es la humanidad, la dignidad y la cultura del buen trato. Todos quienes atienden niñas, niños, adolescentes deben desarrollar relaciones basadas en el respeto mutuo, en el diálogo, en la capacidad de comprender las dificultades y potencialidades de todos los involucrados. ¿No? Aquí está la negación del abuso, es la negación de la arbitrariedad. Luego, eso es fundamental, es la individualización del trato y la autonomía. Cada niña, niño y adolescente es único. Hay reglamentos de convivencia, hay todo lo que usted quiera. Hay reglamentos, reglas disciplinares, hay hora de dormir, hay hora de comer, hay hora de, ya sé. Pero cada niño es único, lo cual implica que la intervención debe ser personalizada, brindarse de acuerdo a las particularidades de cada caso. La autonomía implica, tratándose de los adolescentes, de darles herramientas que les permitan desarrollarse y valerse por sí mismos en un medio comunitario. Es decir, hoy la defensora del pueblo nos habló de niños de 7 a 17 años. Bueno, tenemos que preparar, ya van a quedar con nosotros el resto de la vida. Entonces tenemos que hacerlos el resto de la vida, no, hasta la mayoría de edad. Pues tenemos que darles las herramientas que los hagan autónomos para que puedan vivir en comunidad, con éxito. Entonces, no se apeguen a los niños, quiéranlos, ámenlos, atiéndanlos, pero no son suyos. Son ciudadanos para el mundo. Así que prepárenlos para el mundo, para vivir en sociedad con éxito y con autonomía. Luego, otro principio operativo importante es la confidencialidad de la información que obtengan. Es decir, la información que se obtenga de las niñas, niños, adolescentes, de su familia y de cualquier otra fuente esté o no asentada en el expediente, no debe ser difundida a tercera persona. Es fundamental. Y luego la especialización, que es lo que se está haciendo hoy, ¿no? Todos estos días en esos otros módulos. En toda la actuación dirigida a niñas, niños, adolescentes, los profesionales serán especializados para garantizar el ejercicio de los derechos de esta población. Insisto, esto es lo que se está haciendo hoy y el hecho de estar participando es un valor. El hecho de estar participando, interesarse en la formación es un acto de honestidad, es un acto de probidad. Uno no debe acercarse a ninguna función que desconozca. Y si desconocen,
pues están en obligación de especializarse.